En este video te voy a mostrar cómo puedes gestionar tus proyectos en Blender, puedes hacer backup, cómo puedes salvar también o generar historiales de todos esos proyectos que sean grandes o importantes para ti dentro de Blender. Esto es especialmente importante para proyectos, digamos, de gran envergadura que pues requieren un gran volumen de archivos o de activos 3D diferentes. También para archivos importantes en los cuales se requiere algún tipo de historial tal vez para poder devolverse en algún paso importante del proceso de creación del proyecto. En este caso, pues tenemos acá esta casa. Este es un modelo que pues tomé aquí de la librería de Blender Kit. Como pueden ver acá, este es un modelo del artista Rose Crystal. Simplemente es como para ejemplificar. Como pueden ver, el proyecto pues aún no está guardado. Entonces nada, digamos que voy a hacer el ejemplo acá. Justamente vamos a hacer de cuenta que esta es una escena que yo llevo creando pues ya por algún tiempo, y lo que voy a hacer es guardarla, ¿no? Entonces para guardarla yo puedo presionar control S, el atajo de teclado, o puedo venir a la parte superior izquierda a File y presiono guardar. Una vez presiono guardar, bueno, el software me va a preguntar dónde quiero guardar mi proyecto. Yo voy a guardar en esta carpeta de acá que se llama Testing Project. Voy a nombrar mi proyecto en Medieval Scene. Presiono Enter y doy Save Blender File. Una vez hago esto, voy a mi explorador de archivos. Aquí, bueno, aparece el proyecto. Voy a darle clic derecho, abrir ubicación del archivo, y aquí ya estoy en la carpeta donde está mi proyecto. Aquí yo voy a ver el archivo .blender, ¿no? El .blend. Ahora, si yo puedo hacer alguna modificación o simplemente presiono control S nuevamente o guardo nuevamente mi archivo, lo que voy a ver es que ahora se crea un archivo extra, ¿no? Un blend 1. Este blend 1 lo que hace es un backup. Entonces, si por alguna razón tal vez yo voy a hacer acá mi archivo, si yo llego y elimino este archivo tal vez por accidente, me queda este blend 1. Este blend 1 yo lo puedo renombrar y simplemente quitándole el 1, voy a presionar Enter, aquí le digo que sí. Ya podemos ver que tengo nuevamente el archivo de Blender, como si no hubiera ocurrido nada. Si lo abro, lo que voy a encontrar es que mi escena está tal cual como yo la había dejado. A pesar de que había eliminado el archivo, Blender hace un backup automático, que es ese Blend 1, con el cual pues yo puedo hacer una recuperación de mis archivos. Si por alguna razón este archivo se daña o ocurre alguna situación inesperada, yo por medio de ese Blend 1 pues ya tengo un backup que me permite pues volver a cargar el archivo, ¿no? En este caso, bueno, aquí estaba trabajando en la versión de Blender 5.1, me pasé a la 5.0. Bueno, eso es algo pues ahorita irrelevante. Estos tips que les voy a dar funcionan para cualquier versión de Blender ahorita. Creo que va a seguir funcionando así por bastante tiempo, así que no hay problema con esto. Ahora, en cuanto a esos archivos de backup, nosotros podemos configurar cuántos de estos queremos que cree Blender. Para eso, nosotros podemos ir al apartado de Edit. Aquí en la parte superior izquierda vamos a Preferencias y vamos a buscar el apartado de Save and Load. Aquí vamos a buscar el apartado Blend Files, y esto por defecto viene en 1, ¿no? Aquí tenemos el parámetro de Save Versions. Por defecto viene en 1, yo casi siempre lo manejo así, pero si yo quiero por ejemplo colocarlo en 6, entonces puedo colocar acá 6. Esto lo que va a hacer es que Blender va a guardar hasta 6 backups de mi archivo actual. ¿Cómo va a hacer eso? Yo voy a guardar acá Preferencias, y básicamente lo que va a hacer Blender es que cada vez que yo presione control S o que guarde, fíjense acá se guarda Save Medieval Scene, va a crear un backup acá. Entonces voy a presionar acá, aquí ya van 2, voy a presionar nuevamente control S, ya van 3, y así va a crear hasta 6 si yo lo deseo. En otras versiones anteriores, ¿qué era lo que ocurría? Lo que ocurría es que si yo configuraba que quería que guardara 6 versiones en backup, como lo hice hace un momento, cada vez que yo presionara control S no iba a ir creando de a una, sino que creaba las 6 inmediatamente. Entonces eso lo cambiaron para estas últimas versiones, y pues ya ustedes lo podrán manejar como ustedes mejor les parezca. Esto son todos backups. Esto, como les digo, si no quiere habilitar cualquiera de esos archivos, simplemente le quita el número que sale al final, y pues ya depende de ustedes cómo lo quieran gestionar. En lo personal creo que digamos que con un archivo es suficiente. No veo la necesidad de crear más archivos, así que por lo general pues yo aquí en preferencias lo mantengo en 1, pero pues es importante que ustedes sepan que esto se puede hacer. En caso de que lo necesiten, pues lo pueden utilizar. Ahora, ¿qué ocurre también? A veces, por alguna razón, nosotros de pronto estamos también modificando algo de nuestros elementos en Blender, y resulta que si por alguna razón yo aquí ya hice 1, 2, 3, 4 modificaciones. Resulta que yo hago tal vez más de 32 modificaciones, ¿cierto? De pronto muevo esto 32 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya lo moví 32 veces. Entonces fíjense que ahora si yo presiono control Z, voy a presionar control Z hasta donde me dé. Fíjense que llega un punto en el que yo ya no puedo hacer más, ya no puedo retroceder más. Esto pues en muchas ocasiones es bastante frustrante, y pues no sé si a muchos les ha pasado. Nosotros siempre diríamos, bueno, ¿por qué no hay más, no? Por defecto Blender viene configurado para que solo podamos deshacer 32 acciones de las que estamos realizando en nuestro proyecto. Eso lo podemos ver aquí también en el apartado de Edit. Podemos ver el Undo History, y aquí podemos ver las últimas 32 acciones que yo he realizado. Sin embargo, si ustedes tienen un buen equipo, que tiene una buena RAM, pues lo que pueden hacer es aumentar esa cantidad de pasos que se puede retroceder. Para eso vamos a ir nuevamente a Preferencias. En este caso vamos a ir al apartado de System, y vamos a buscar el apartado que dice Memory and Limits. ¿Listo? Este de acá.
Y aquí vamos a buscar la parte que dice Undo Steps. Por defecto, como les comento, vienen 32. Ya dependiendo de la cantidad de RAM que ustedes tengan, entre más memoria RAM tengan, más pueden aumentarlo. Pues pueden ir aumentando y poco a poco la cantidad de pasos que quieren que se pueda retroceder. Por ejemplo, si yo lo dejo en el doble, que ya es 64, pues eso ya me da un rango bastante más amplio de retrocesos para mis acciones en Blender. Ya, como les digo, si ustedes tienen mucha RAM, pueden aumentarlo hasta el máximo. A mí me gusta dejarlo al máximo. Tengo 64 de RAM en mi computador y me funciona sin problema. También he trabajado en equipos con 32 e incluso 16 de RAM. Claro está que en los equipos de 16 de RAM no funciona si el proyecto es muy pesado. Entonces, si por alguna razón Blender les empieza a crashear o les empieza a fallar, se les empieza a cerrar, sí les recomiendo que bajen este nivel de undo steps o de retrocesos que pueden hacer. Pero mientras lo puedan mantener, o sea, yo siempre y cuando lo pueda mantener en 256, lo hago pues porque uno, como siempre, uno nunca sabe. Entonces sí es importante pues poder tener esto. De esta forma aquí yo simplemente guardo preferencias y aquí pues ya puedo volver tengo 256 acciones a realizar y puedo volver a revisar todo ese historial acá. Yo puedo acá seguir moviendo esto otras 32 veces y acá puedo mover estas cosas y aquí va a irse registrando todo el historial. Listo, aquí empezó nuevamente porque yo guardé preferencias, pero pues ahí va a ir registrándose todo el historial de lo que yo vaya haciendo. Fíjense acá, ya ahora tengo un historial más amplio. Todavía no tengo el historial de las 256 acciones, pero ya podemos ver que tengo un historial bastante más amplio. Ahora este historial pues me permite volver a cualquiera de estos puntos. Es como si yo tuviera una línea de tiempo y yo puedo volver a cualquiera de estos puntos en el tiempo, por decirlo así. Yo puedo seleccionar cualquiera de estos puntos y volver allí. ¿Listo? También puedo presionar Control Z e ir hasta el punto original. Y si no he hecho ninguna modificación, entonces puedo presionar Control Shift Z para rehacer las acciones. Y Blender automáticamente va a reconstruir cada una de las acciones que yo estuve realizando. Entonces puedo volver a este punto puedo navegar entre el punto inicial y el punto final. Sin embargo, les recuerdo, esto solo se almacena mientras yo tenga el archivo abierto. Si yo guardo, cierro mi archivo y lo abro de nuevo, ahora lo que nos vamos a encontrar es que este es el punto original. ¿Listo? El punto desde el cual se abre el archivo o se crea el archivo va a ser el punto original. A partir de acá empieza a hacerse el registro de todos esos pasos que yo voy realizando. O sea, cada vez que yo cierre mi archivo, esa línea de tiempo se va a reiniciar. Y a partir de ahí se va a ir generando todo el historial hasta que yo pues cierre nuevamente. Si quiero volver al archivo como lo tenía originalmente cuando lo abrí, puedo seleccionar esta parte que dice original y aquí me muestra el archivo tal cual como yo lo tenía cuando lo abrí. Si quiero rehacer todas las acciones, puedo venir aquí al Undo History e ir a cualquiera de estos puntos. Puedo ir al último o puedo ir a este de acá, o simplemente puedo presionar Control Shift Z para rehacer cada una de las cosas que hice. Ahora, hay otro punto adicional que también podemos tener en cuenta. Pasa que si yo tengo aquí mi archivo construido de esta forma y quiero guardar una versión adicional, quiero empezar a tener un historial de mis archivos en Blender también un poco más fácil de acceder, un poco más entendible, puedo ir aquí a mi apartado de File y puedo seleccionar la opción de Save As. Y aquí tengo mi archivo pues medieval scene, y si yo presiono acá el más, pues vamos a ver que Blender automáticamente le agrega un 1. Yo puedo guardar este archivo, puedo hacer alguna modificación adicional, nuevamente vengo Save As, aquí nuevamente doy clic en el más, ya tengo el 2 y aquí voy a empezar a tener entonces en mi explorador de archivos el historial de archivos o de acciones que voy realizando. ¿Listo? Entonces esto yo ya lo puedo cerrar, puedo empezar a abrir todos estos archivos e incluso puedo acá eliminar todo, colocar nuevamente el activo desde la librería de Blender Kit, que en este caso es desde donde lo estoy manejando, y aquí nuevamente File, Save As, dar clic en el más, ahora tengo Medieval Scene 3 y si quiero volver a un archivo anterior, simplemente puedo por ejemplo volver a abrir el Medieval Scene 1 y ahí tengo mi archivo tal como yo lo dejé. Sin embargo, aquí hay pues un tema que es más un poco de visual, de nomenclatura, y es que como pueden ver pues no es tan sencillo de leer, no es tan chévere, no se ve como tan bien en cuestiones de nomenclatura pues el Medieval Scene 1, 2, 3. Por eso en este caso pues lo que yo suelo manejar es otra nomenclatura diferente. Entonces aquí voy a guardar el archivo con un nombre diferente, voy a ponerle ejemplo y la nomenclatura es un prefijo que yo coloco acá, guión bajo, puede ser B01 o puede ser, como yo lo manejo también en algunos casos, B-01 para que sea más claro. Doy clic en Save As, aquí en mi explorador de archivos ya tengo el ejemplo B-B-01 y si vengo acá, File, Save As, selecciono ejemplo-B-01, presiono más y ahora ya queda en 02. Ahora también hay una forma más ágil de hacer esto y eso es utilizando el atajo de teclado Control Alt S. Fíjense que ahora quedó acá ejemplo-B-03. Si presiono nuevamente Control Alt S, ahora queda -04. Si lo hago otra vez
Lucas-05 y así voy a poder ir guardando la cantidad de archivos que yo quiera para tener un historial claro y fácil de entender sobre mi proyecto. Este atajo de Control Alt S, ¿qué es lo que hace? Si yo vengo al apartado de File, voy a encontrar que aquí hay una opción que se llama Save Incremental y justamente tiene ese atajo Control Alt S. Como la misma función lo dice, Save Incremental lo que hace es guardar el archivo de una manera con una nomenclatura incremental. Entonces básicamente, así como teníamos el 1, 2, 3, pues acá le coloca en función del prefijo que yo le dé 01, 02, 03, 04, 05 y básicamente pues yo lo hago de esta forma para que sea más fácil de leer, más fácil de entender. Entonces esto es algo como también bastante útil, bastante importante que se puede utilizar. De hecho hay varios proyectos que yo trabajo así. Si se fijan acá en esta versión de Blender, yo presiono clic derecho y aquí van a ver que yo tengo acá proyecto ejemplo, varias versiones. Tengo acá también este otro que se llama Launch Site y pues también tiene varias versiones, ya está en la versión 15. Por acá pues también voy a ver, ya tengo otros en versión 26, versión 27. Entonces es una forma bastante interesante de poder tener tus proyectos y poder almacenarlos. Obviamente también, si se puede, si es posible, es importante tener un backup, tal vez en un Drive, puede ser Dropbox, OneDrive, Google Drive o incluso en Telegram. Si no saben, digamos en el caso de Telegram se puede hacer un backup gratuito. Si quieren aprender de pronto un poco de cómo se puede hacer esto, me lo pueden dejar en los comentarios. Básicamente pueden hacer un repositorio ilimitado dentro de Telegram, que pues tiene, la única limitación que tiene es que se pueden subir máximo archivos de 2 gigas, más pesado de eso no se puede, pero pues los archivos se pueden particionar o algo por el estilo y pues ahí pueden ir organizando también sus archivos para gestionarlo desde allí en caso de que no tengan de pronto los recursos para estar pagando una mensualidad de Google Drive o de OneDrive o Dropbox, bueno, no sé, algo por el estilo. Entonces es un dato ahí no menor que pueden ir utilizando. Igual en YouTube pueden encontrar tutoriales al respecto, por eso les comento acá un poco de cómo pueden ir gestionando pues estos archivos, puedan gestionarlos mejor y limitar como las pérdidas, ¿no? Todos sabemos lo frustrante que es cuando de pronto algo se cae, algo se pierde y pues uno pierde de pronto ahí bastantes horas de trabajo. Volviendo un poquito a lo que estábamos, voy a poner un ejemplo acá. Digamos que yo estoy acá en la versión 05 de mi proyecto y digamos que estuve por acá agregando unos metaballs. Tal vez siento que de pronto por acá esto se ve como bien, quiero guardarlo. No estoy seguro si vaya a funcionar, pero me parece que se ve bien. Entonces nuevamente presiono Control Alt S y aquí ya creo la versión 06. Y si por alguna razón quiero volver a algún apartado anterior, entonces aquí tengo todo mi historial, puedo abrir la versión 01, ver cómo estaba inicialmente mi proyecto y pues hacer la comparación o volver a recuperar algo que tenía acá y tal vez borré, algo por el estilo. Entonces es bastante importante eso, que lo tengan ahí presente, muchachos. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón se me cerró el Blender crashó y yo no guardé nada? No hice, digamos que trabajé por 1 hora, 2 horas y no había guardado nada, se me olvidó, estaba tan concentrado que lo olvidé. Bueno, Blender tiene algunas opciones para gestionar esto. Primero, pues tenemos acá esta opción de Recover, y estoy aquí en File, Recover, y aquí tengo 2 opciones. Primero tengo el Autosave, que el Autosave, bueno, yo aquí puedo ver el guardado automático que hace Blender de cada uno de mis proyectos. Fíjense que hace un momento guardó el ejemplo B-05. Si yo lo abro, ahí puedo ver pues un historial de mi proyecto y puedo renombrarlo, volverlo a guardar, ahí tengo como una recuperación. Entonces bueno, esa es una forma que igual yo la puedo configurar también en preferencias. Todo eso se configura en preferencias. Para eso entonces yo voy al apartado de Save and Load, para el autosave. Entonces yo en este caso lo tengo configurado de que cada minuto me guarde, me cree un autoguardado del archivo que estoy trabajando. Esto por si a mí se me olvida, pero tengan en cuenta que eso también va a depender de la memoria, del espacio que ustedes tengan en su computador y también de la memoria RAM, ¿no? Entonces claramente, o sea, va un poco similar a lo que les mostré ahorita de los Undo Steps. Entre mejor equipo tengan, pues más fácil va a ser, pero en caso de que su equipo no sea demasiado potente, pues igual puede funcionar bien. Solo es cuestión de ir gestionando un poco los recursos de manera más inteligente. Tal vez no cada minuto, pero sí cada 5 minutos, puede ser cada 6 minutos. Entonces pues se puede ir trabajando de esta forma. Nosotros simplemente podemos habilitar o deshabilitar el autosave y podemos decirle cada cuántos minutos se va a realizar este autosave, ¿no? Entonces yo puedo dejarlo por ejemplo acá cada 5 minutos. Por ejemplo, doy clic en Save Preferences y ahí tenemos una de las opciones. Otra opción es nuevamente yendo a File, en Recovery tengo esta opción que dice Last Session. Esto lo que hace es que me abre la última sesión que se haya abierto de Blender. Entonces, por ejemplo, yo borré todo, bueno, borré esto así y Blender se me cerró. Voy a guardarlo, no sé si, no, voy a hacer otra, voy a eliminar esto también y se me cerró. Entonces en ese caso yo lo que hago es que vengo, abro Blender por defecto, vengo acá, Edit, File, perdón, Recover, Last Test Session y aquí está tal como yo lo había dejado. Fíjense que pues claro, ustedes van a decir no, pero aquí no aparece nada, pero fíjense que aquí sí aparece la colección Medieval House 001, que era la que yo tenía de mi proyecto anterior, ¿no? Entonces esa es una forma de gestionarlo. Si quieren voy a hacer otro ejemplo, voy a crear acá un cubo, voy a mover este cubo un poco por acá y voy a escalarlo. Voy a cerrar, se me cerró Blender nuevamente por accidente, abro nuevamente mi Blender, vengo a File, Recover, Last Session y aquí está mi cubo tal como lo dejé. Esto no siempre funciona, hay veces en los que por alguna razón no alcanzó Blender a guardarlo
o por el tipo de crasheo que tuvo pues no se almacenó correctamente, pero en la mayoría de veces te puede salvar la vida. Entonces sí es importante que lo tengan presente. Este apartado de Last Session pues muchas veces funciona. En caso de que de pronto quieran volver a comparar con cualquiera de los archivos que estuvimos trabajando en nuestro historial, pues podemos ir acá a File también, Open Recent, y aquí vamos a ver todo el historial de los archivos recientes que hemos estado trabajando. Fíjense, aquí tenemos el ejemplo versión 01, 5, 6, 4, 3, 2, bueno, tenemos los diferentes ejemplos. Y fíjense que si yo dejo mi mouse sobre cada uno de estos archivos o de proyectos, pues tengo ahí un pequeño overview, una pequeña imagen que me ilustra sobre qué es ese proyecto. ¿Listo? Entonces yo ahí puedo tener una noción pequeña sobre qué era lo que estaba haciendo en ese proyecto. Eso es bastante chévere para que lo puedan tener en cuenta. Solo como para recapitular un poco, pues les recuerdo cómo funciona la dinámica, ¿no? Cuando yo presiono guardar o cuando yo guardo mi proyecto, Blender automáticamente crea las versiones de backup. Si lo guardo la primera vez, crea el archivo. Ya de la segunda vez en adelante empieza a crear acá el Blend 1, que es como un backup que yo puedo configurar para crear más o menos versiones de backup según lo que yo decía, e incluso para que no cree ninguna si lo requiero o si lo prefiero así. También tenemos acá lo que es el Save Incremental, listo, que me permite crear como este historial de versiones de mi proyecto, en el cual pues yo puedo ir creando varias versiones de un mismo archivo. Eso lo puedo ver fácilmente acá en Save As. Entonces, por ejemplo, si lo hago con esta nomenclatura, simplemente presionando más puedo aumentar la cantidad de versión o disminuirla, ¿no? Fácilmente. Tenemos también entonces la opción de Recover. Entonces tenemos el autosave, que también lo podemos ajustar desde las preferencias. Yo por defecto lo tengo en 1 minuto, o por lo menos entre 1 y 5 minutos es lo que yo recomiendo por ahí para que lo puedan manejar sin que les impacte tanto en su computador. Igual eso también se va borrando cada tanto, son archivos temporales. Y también tenemos este de Last Session, que es como un salvavidas en caso de que no hayamos guardado nada y todo se haya ido a la mierda básicamente. ¡Diablos, señorita! Por último, pues tenemos también el tema del Undo History, que lo podemos configurar también en las preferencias. Recuerden, en System tenemos acá el Memory and Limits, Undo Steps. Yo lo tengo al máximo, pero esto depende mucho de la RAM que tengan en su computador. Si tienen pues una buena capacidad de memoria RAM, pues es más fácil trabajarlo. Si no, pues sí es como más aconsejable que lo tengan un poco más bajo, pero igual pues esto también salva mucho en los proyectos, porque pues creo que todos usamos el control Z bastante. Yo diría que es una de las funciones que más utilizamos. Entonces pues entre más atrás podamos volver y más cosas podamos probar, porque esto también nos permite como ensayar cosas a ver si funcionan o no, entonces pues mejor. Sin embargo, hay un tip ahí sí que les dejo, y es que recuerden configurar esto antes de empezar a trabajar en el proyecto y no después, porque si no, no va a funcionar, ¿listo? Entonces primero se configura esto y luego ahí sí comiencen a trabajar. Si lo hacen después ya no va a servir de nada, así que ténganlo presente, muchachos. Si llegaron hasta aquí, pueden dejar ahí en los comentarios un emoji de un CD o de un disquete si lo encuentran por ahí. Si no encuentran ninguno de los dos, dejen un emoji de un pulgar. Gracias a todos por ver el video, por llegar hasta acá. Consideren mucho dar like, suscribirse y de pronto compartirlo con otras personas que crean que pueda ser de utilidad. Cuéntenos qué otros videos les gustaría ver, qué más contenido les gustaría ver dentro del canal. Próximamente estaremos lanzando ahí el tutorial que nos habían pedido sobre el rig facial, bueno, sobre rigging en general. Vamos a estar lanzando ahí como este proyecto ya en el cual vamos a hacer como un mini curso de rigging en general. Entonces gracias a todos por el apoyo, gracias por estar ahí. Siempre nos pueden apoyar ahí suscribiéndose, dando like y compartiendo el video. Así que gracias a todos, no olviden dejar el emoji en los comentarios.